Ahora da comienzo tu programa El Día Está Cerca con el pastor Jeremías Morales. Un placer estar con todos ustedes en este día hermoso del Señor, el día que el Señor ha hecho. Por tanto, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Estamos acá en los estudios para traerle a ustedes el programa El Día Está Cerca, el programa que estará trayéndote el panorama profético, estudios y todos los asuntos relacionados al fin de los tiempos. En este día me acompaña nuestro hermano David Candelario, el cual les saluda en esta hora. Dios bendiga a todas aquellas personas que están reunidas juntamente con nosotros a través de Maranata 911. Le damos la más hermosa bienvenida a el programa que vamos a estar trayendo para ustedes para que se gocen y se alegren en el Señor. Y queremos darle un update de todo lo que está pasando en el panorama profético en Medio Oriente. Hoy estamos hablando de que las noticias están reseñando la visita de Benjamín Netanyahu a la Casa Blanca en Washington, D.C., una importante reunión de seguimiento con estos mandatarios, Netanyahu y Donald Trump, los cuales están en la segunda fase del plan a desarrollar en lo que es la Franja de Gaza, ¿verdad? Y también lo que es la organización de Hamas, una organización que ha estado con su presencia en este lugar. Y hemos estado viendo los diferentes movimientos de Estados Unidos, también de Israel, en esto que ellos han denominado, ¿verdad?, es terminar con la organización de Hamas y poder llevar a cabo un plan de lo que es exterminar esta organización y también la reconstrucción de este lugar como un lugar que ellos pueden y entienden que van a poder sacar algún tipo de provecho. Aunque, David, hemos visto que han habido líderes políticos del mundo que se han expresado en contra del plan de Donald Trump y no han estado muy de acuerdo con lo que se está desarrollando, pero sabemos que la palabra va por encima, ¿verdad?, de todo esto y que hay un plan profético de parte de Dios con esta zona y estamos viendo cómo la palabra se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Fíjate que el mismo Dios está utilizando a las personas, a los líderes políticos, para impulsar su plan profético con respecto a Israel. A Israel, porque ya Dios determinó y ya Dios dio una palabra, ¿verdad?, que está ya trazada y que simplemente lo que estamos viendo es el cumplimiento de lo que ya Dios habló, de lo que ya Dios estipuló. Las personas ven estas noticias, que hay guerra en Israel, que hay guerra con Hamas, que se está dando un asunto que viene por muchas décadas, que es la guerra israelí-palestina, ¿verdad? Los palestinos con Israel, los dos están peleando por una tierra. Y nosotros en muchas ocasiones hemos hecho, ¿verdad?, y hemos reseñado, hemos hecho programas dedicados a esto y hemos reseñado esto porque la iglesia está esperando un evento que es el evento del arrebatamiento. Y el evento del arrebatamiento está plasmado en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, que nuestro hermano David va a estar leyendo. Dice Tesalonicenses, 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Como los otros que no tienen esperanza. Los otros son aquellos que no están en Cristo Jesús. Sin embargo, está haciendo una diferencia entre los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. ¿Y qué habla el apóstol sobre eso? Dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Qué gloria y qué esperanza de vida. Así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y eso es lo que la iglesia está esperando. Dice 1 Tesalonicenses en el capítulo 1, versículo 10, y esperar de los cielos a Jesús, el cual murió y resucitó, el cual nos libra de la ira venidera. La iglesia está esperando un momento, está esperando el arrebatamiento de la iglesia donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos en el momento del arrebatamiento, serán también transformados y arrebatados juntamente con aquellos muertos que resucitan ya con cuerpos de gloria en Cristo. Pero la Biblia nos da unas pistas, nos da unas señales de eventos proféticos que van a estar relacionados a este evento del arrebatamiento de la iglesia. Y una de esas pistas, una de esas señales, bíblicamente hablando, está en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 4. Fíjate cómo dice la palabra en 1 de Tesalonicenses 5, 1 al 4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tendréis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque el día del Señor vendrá
Y dice, y vendrá así como, utilizando la palabra como, que es una símil o una comparación a un proceso de así como viene un ladrón en la noche, que es un proceso sin aviso. Como ladrón no dice en el día, dice en la noche, porque de noche las personas están durmiendo. Aunque el cuerpo está presente, se encuentran en un dormitar. Aunque él dice y habla que ese dormitar o ese factor sorpresa es sobre aquellos que no tienen esperanza, porque la iglesia debe de saber los tiempos que estamos viviendo. Y él dice, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Que cuando digan paz y seguridad, entonces ese dicho, ese tema, esa jerga que se estará hablando en el mundo de lograr una paz, de lograr una seguridad permanente, dará paso a una destrucción repentina. A mí me llama la atención y, ¿verdad? Quiero hacer una reseña aquí o a un alto. Es que Pablo no le dice a la iglesia que vendrá destrucción repentina sobre ellos. Es que el apóstol Pablo tampoco utiliza la palabra y no escaparemos. Él utiliza dos palabras excluyentes. Él dice, vendrá destrucción repentina sobre ellos. Y si vemos en lo que él viene desarrollando, él está hablando de los que no tienen esperanza, de los que no están en Cristo. Y también dice, y no escaparán. Por lo tanto, no le dice a la iglesia, y no escaparemos. Utiliza dos palabras excluyentes a la iglesia de Tesalónica, quien es la que recibe la carta. O sea, los excluye de la destrucción repentina y de lo que viene en el proceso, en lo que es el día del Señor. Entonces, liga este asunto de que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces, habría que preguntarse por qué, si la palabra dice que Dios es un Dios de paz y que a paz nos llamó el Señor, ¿por qué la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción? Yo he escuchado a mucha gente creen dentro de la escatología, que es la ciencia que estudia el fin de los tiempos, ¿verdad? Los tiempos finales. Hay un gran consenso en que va a haber una tribulación y una gran tribulación. Otros, ¿verdad?, puntos de vista de la escatología, como el preterismo y otros puntos de vista y escuelas, tienen otros conceptos. Pero en lo que es el consenso de que habrá una tribulación, todo el mundo habla de los juicios de Dios, que van a derramarse las copas de la ira, que van a haber unas trompetas, que van a haber unos sellos, pero nadie habla cuál es la causa o cuál es la razón por la cual viene esa ira. ¿Cuál es el detonante? ¿Cuál es el detonante o por qué se da comienzo a este proceso que se va a dar durante este periodo de tiempo, donde se presenta en Apocalipsis a Dios derramando una serie de juicios? Pero si nosotros miramos la palabra y la estudiamos con un poquito de profundidad, nos damos cuenta que hay un asunto que interconecta la señal de paz y de seguridad, que cuando digan paz y seguridad vendrá la destrucción repentina, y que tiene que ver directamente con el asunto de la tribulación. Porque ¿cómo es que si Dios es un Dios de paz y a paz nos llamó el Señor, cómo es que cuando digan paz y seguridad, esa paz y seguridad traerá destrucción repentina? Bueno, pues lo que sucede es que para lograr esa paz y esa seguridad que ellos van a decir y van a proferir, tienen que romper un pacto. O sea, el antimesías o el anticristo va a confirmar un pacto que a su vez rompe un pacto que Dios hizo. Y ese pacto que Dios hizo, Dios lo establece con un hombre llamado Abraham en Génesis, en el capítulo 15. En el capítulo 15, versículo 17. Versículo 17, Dios establece un pacto, un acuerdo, un convenio. Y en ese pacto, en ese convenio, Dios establece unas estipulaciones. ¿Cómo dice allí la palabra del Señor? Dice Génesis 15, el verso 17 en adelante, dice, y sucedió que puesto el sol ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amoreos, los cananeos, los jerseos y los jebuseos. Y todos los eos. Pero Dios delimita un territorio. Dios dice, mira, desde aquí hasta aquí. Todo ese territorio que yo estoy demarcando o delimitando va a ser tuyo. Esa es la estipulación. O sea que este pacto, este convenio tiene que ver entonces con tierra. Sí. Y Dios le dice, esta tierra yo le estoy trazando desde aquí hasta este punto, yo te la estoy dando. Yo te la estoy dando esa tierra. Y en las estipulaciones
que son parte del convenio del contrato, dice, no solamente este acuerdo es contigo, pero también con tus hijos, con tus nietos, con tus bisnietos, con tus tataranietos y con toda tu descendencia. Ellos también están incluidos en este pacto, en este convenio. Los cubre. Y como nosotros sabemos, todos los acuerdos contractuales, los convenios, tienen que tener algún tipo de fiduciaria, algún tipo de certificación. Cuando vamos a un abogado, un notario, tiene que ser, ¿verdad?, un notario que tenga una licencia, que porte una licencia del Estado para que él pueda dar fe en nombre de las partes que van a ir a hacer el convenio o el acuerdo. Y él va a estampar un sello que va a darle legitimidad, que esos documentos pasaron por sus manos, donde él firma, y ahí está estampado el sello notarial con el número de licencia que el Estado le otorgó como una persona que puede representar las partes en un tribunal. En este caso, no existía ese formato, pero la Biblia dice en Hebreos que no habiendo alguien, ¿verdad?, un notario para asegurar este pacto, este convenio que Dios hace con Abraham, Jehová jura por sí mismo. No habiendo alguien mayor por quien jurar, Jehová garantiza el pacto jurando por sí mismo. Entonces él le dice a Abraham, yo soy la garantía de este pacto, de que esta tierra es tuya y de tu descendencia. Estableció ese pacto con Abraham. Luego viene el hijo de Abraham, que también estaba en las estipulaciones, y lo vamos a ver en Génesis capítulo 26, donde habla de que hubo un tiempo de hambre en la tierra, y él sale de allí, y Jehová se le aparece, y ahí habla en el capítulo 26 de Génesis sobre esto. El capítulo 26 de Génesis dice del 1 al 6, después hubo hambre en la tierra, además de las primeras hambres que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Él tiene planes de habitar, de ir a Egipto, pero Jehová interviene y lo detiene. Le dice, no te vayas a Egipto, tú vas a ir a un lugar donde yo te voy a enviar. ¿Y qué le dice Jehová? Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice con Abraham, tu padre. Ahí le está diciendo a él, no te vayas a Egipto, vas a ir a la tierra que yo te voy a enviar, porque yo contigo estoy confirmando el juramento que le hice a Abraham, tu padre. Entonces con él es una confirmación, porque él también está en las estipulaciones. Recuerden que el acuerdo es con Abraham y su descendencia, sus hijos, sus nietos. Y ahora vamos a ver al nieto de Abraham, que es el hijo de él, que también está dentro del contrato. En Génesis capítulo 28, versículo 10. Génesis 28, 10 lo que hace es que sigue afirmando el convenio o el contrato que Jehová hizo. O sea, miren la importancia, porque hablábamos al principio de que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. De momento, yo les estoy hablando de que Dios hace un juramento con Abraham sobre una tierra, que ahí van a estar incluidos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos y todas sus generaciones. Un pacto que tiene principio, pero que no tiene fin. Por todas las generaciones. Una palabra que Jehová envió para 1000 generaciones y 1000, ¿verdad? Está hablando para todo lo que cubre esa perpetuidad, ese pacto. Y ahora estamos viendo el proceso, cómo se fueron dando esos eventos. Se le apareció a Abraham, hace un juramento con Abraham, le confirma el juramento a Isaac. Ahora viene Jacob, capítulo 28 del libro de Génesis. Eso es así. En el versículo 10 lee de la siguiente manera. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿De qué sigue hablando Jehová? Del pacto que había hecho con Abraham. Tú estás incluido en ese pacto. La tierra en la que estás acostado te la voy a dar a ti y aún a tu descendencia. Y eso se lo está diciendo al nieto, al hijo del hijo. Sigue Jehová confirmando la misma palabra. Dios delimita el mapa, y cuando miramos el mapa geográficamente, ahí está incluido, ¿verdad?, lo que es el Estado de Israel hoy en día, y aún más del territorio que tienen hoy en día en su pertenencia, Jehová se lo da. ¿Qué sucede? Históricamente,
En el 70 después de Cristo, Roma, Tito, Vespasiano destruyen el templo de Jerusalén, primer siglo. 70 después de Cristo, los judíos son desterrados, son sacados de su tierra. Roma los saca de su tierra, destruyen el templo. Muchos judíos van a España, a Europa y toda esa zona, ¿verdad?, de lo que es Europa del Norte, y comienza a transcurrir lo que es, ¿verdad?, la historia. Luego vemos nuevamente en ese mismo territorio que ya para el 1947 Naciones Unidas está trabajando un proyecto que es el proyecto 181 de las Naciones Unidas, porque se está dando, ¿verdad?, lo que es anteriormente a esto el holocausto de los nazis, cuando Hitler quería exterminar a todos los judíos, las cámaras de gases de gas cianuro en Auschwitz, Alemania. Y ahora Naciones Unidas está en un proyecto para buscar una relocalización de los judíos. Entonces entienden que el territorio al cual van a ir es el mismo que era de es el mismo que ellos habían salido, ¿verdad? Y entonces se vota en Naciones Unidas por el proyecto 181. Los judíos aceptan el convenio. Los palestinos que ya habían llegado a esa tierra, luego de los judíos haber salido, dicen que no, que esa tierra es de ellos, y tenemos un conflicto entre dos naciones. Y ese es el conflicto conocido como el conflicto israelí-palestino, donde dos pueblos reclaman una misma tierra que bajo pacto Jehová entrega a Abraham, a Isaac y a Jacob, que luego Jacob viene a ser Israel. O sea, que en los términos legales, a nivel de Dios, la tierra Dios la delimitó y le pertenece a ellos. Humanamente, históricamente hablando, y lo que, ¿verdad?, viene siendo lo que es el view de la prensa y en este tiempo hay mucha gente, es que Israel es un estado invasor, porque lo están viendo llegar bajo el proyecto 181 como que le dieron una porción de tierra para que estuvieran allí compartiendo con los palestinos, pero la realidad es que hay un trasfondo bíblico e histórico de que esa tierra es de ellos porque Dios se la dio. Pero la humanidad no lo va a ver así, porque esta humanidad también está bajo la corriente del príncipe de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, y lo que ellos hacen es que tratan de manipular la opinión y decir que Israel es un estado opresor, que están allí oprimiendo al pueblo palestino y que Palestina realmente es el pueblo que es dueño de esta tierra. El asunto de esto es que desde que Israel y Palestina están allí, esto se divide, ¿verdad?, en territorios internos, lo que es la Franja de Gaza y lo que viene siendo Cisjordania, que viene a ser parte de lo que es Palestina. Y luego tenemos todo el otro territorio que está bajo los asentamientos judíos. Entonces tengo dos pueblos que están viviendo en una misma tierra y los dos están reclamando, ¿verdad?, su señorío sobre esta tierra. Entonces, para lograr, porque este es el conflicto que combustiona todo el conflicto en Medio Oriente, para ellos poder lograr una paz y una seguridad en Medio Oriente con el asunto de esta tierra, se está trabajando y se ha estado trabajando con una solución, la cual provee para solucionar el problema, crear dos estados en el mismo territorio. Miren, hay un problema, estos dos pueblos están reclamando la misma tierra, vamos a dividir la tierra, vamos a darle una parte de la tierra a los palestinos para que ellos conformen su estado palestino allí, y vamos a darle entonces la otra parte del territorio, se la vamos a dar a los judíos para que entonces los judíos tengan su estado allí. O sea, vamos a usar un mismo territorio que los dos reclaman para formar dos estados. Y suena bien, suena bonito. Fíjate qué bueno que pueden convivir en paz y seguridad. El problema es que Jehová juró por sí mismo, garantizando de que esa tierra es de la descendencia de Abraham. Y ahí es donde está el problema, porque no es un acuerdo que firmaron gobernantes de la tierra, es un acuerdo que no es de hombres, es un acuerdo que Jehová garantizó. Entonces, ahí es donde tú comprendes que al dividir la tierra, al separar esa tierra en dos estados, se va a configurar lo que es la rotura de un pacto que Jehová hizo. En otras palabras, la gente sabe que viene una tribulación, que van a haber juicios donde Jehová va a manifestar su carácter. Lo que muchas veces no saben es el por qué se va a desatar esa tribulación. La tribulación se va a desatar porque ellos, buscando paz y seguridad, van a dividir la tierra en dos estados para que, ¿verdad?, los palestinos tengan su parte del bizcocho y los judíos tengan su parte, y van a decir: logramos la paz, logramos la seguridad en Medio Oriente. Y entonces, precisamente en el día de hoy,
vemos cómo Netanyahu ha llegado a Casa Blanca, a Washington, a hablar con Donald Trump sobre este asunto. Vamos a ver un momentito un video que va a reseñar esta visita para seguir con el recuento de esto interesante que ustedes van a ver que a nivel profético la palabra se está cumpliendo en este tiempo. Delante de nosotros. Delante de nosotros. Veamos el video. Thank you, President Trump. El primer líder en aterrizar a Washington después de la victoria de Trump no podía ser otro. Benjamin Netanyahu ya está en la capital estadounidense, donde este martes se sentará en el despacho Oval con un mensaje que ya dejó claro antes de subirse al avión. Las decisiones que tomamos en la guerra ya han cambiado la faz de Oriente Medio. Nuestras decisiones y el valor de nuestros soldados han redibujado el mapa, pero creo que trabajando estrechamente con el presidente Trump podemos redibujarlo aún más para mejor. Creo que podemos reforzar la seguridad, ampliar el círculo de la paz y lograr una notable era camino hacia la paz. Con una primera fase del acuerdo en curso, estaba prevista la revisión de los detalles de la implementación de la segunda y tercera fase del acuerdo. Por ello, el primer ministro israelí se sentará en el despacho Oval con un Trump más escéptico que nunca con el alto al fuego. No tengo garantías de que se mantenga. Quiero decir que he visto gente maltratada. Nadie ha visto nada igual. No tengo garantías de que la paz vaya a mantenerse. La segunda fase contempla que Hamás libere a todos los rehenes vivos restantes que permanezcan en su poder, así como los cadáveres de aquellos que murieron en cautiverio. Solo hasta que esto se cumpla, Israel retirará completamente sus tropas del enclave palestino. Pero Netanyahu ha asegurado que el ejército israelí estará presente en la franja mientras Hamás siga existiendo, algo que deja en entredicho la continuidad de la tregua. La reunión también debe servirle a Trump para relanzar su aspiración de lograr un acuerdo entre Israel y Arabia Saudita, acuerdo que se antoja difícil. Riad supedita la paz con Tel Aviv a la creación de un Estado palestino. Volviendo con ustedes, vemos cómo Netanyahu en el día de hoy está celebrando esta reunión de seguimiento a un plan que tiene Donald Trump de establecerse en Gaza. Esto ha levantado las alarmas y Turquía ha movido parte, ¿verdad?, de lo que es su ejército y tropas a lo que es Siria, y ha levantado las alarmas en Rusia, Irán, China y otros países del mundo que están también mirando los movimientos de Estados Unidos en el Medio Oriente. Y precisamente todo esto es cumplimiento de lo que la palabra dice. Se encaminan las naciones, la Unión Europea, la Organización de Naciones Unidas, a configurar un acuerdo donde se divida y se parta la tierra en dos para que ellos puedan habitar en paz y seguridad. Ahí es donde entonces comprendo por qué, si Dios es un Dios de paz y que a paz nos llamó el Señor, por qué entonces el apóstol dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Porque la destrucción repentina la va a traer o la va a ocasionar la rotura del pacto sempiterno, que es el pacto que Dios hace con Abraham, que Dios le confirma a Isaac y que confirma con Jacob. Vamos a ver el Salmo 105, en el versículo 7 al 11, cómo se configura esa profecía a través del lente óptico de lo que Dios le revela al salmista. Él dice que está viendo los juicios de Jehová sobre toda la tierra, que está pasando algo terrible en la tierra, y también nos dice la causa del por qué esas cosas terribles están pasando. Vamos a ver qué dice la Biblia. Salmo 105, el verso 11 dice, diciendo... Versículo 7 al 11. 7 al 11. Y es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra está sus juicios. Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Él está viendo los juicios de Jehová en toda la tierra. Primero habla de Jehová, lo presenta y dice, en toda la tierra. La tierra está bajo los juicios de Jehová. Y ahora nos va a decir, porque Jehová, la causa por la cual está viendo los juicios en la tierra. Dice, porque Jehová se acordó. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Jehová se acordó. Jehová trajo a su memoria el pacto, el acuerdo que había hecho con Abraham. Ese pacto que había hecho para 1000 generaciones, para perpetuidad. Es un pacto que tiene principio, pero no tiene fin. Hoy, en el 2025, hoy está vigente. Hoy está válido. Tuvo un día que tuvo principio, pero al día de hoy está válido. No tiene final, no tiene vencimiento. Por lo tanto, hoy está vigente. Sigue. Dice el 9, la cual concertó con Abraham y en su juramento a Isaac. Ve, es específico. Dice, ¿de qué pacto está hablando? Del pacto que concertó con Abraham. Del juramento que le hizo a Isaac cuando le dijo, no descienda a Egipto. Ve a la tierra donde yo te voy a decir como forastero. Habita como forastero, como extranjero. Pero y no desciendas porque esa tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia.
¿Qué más dice? La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Ahí te va diciendo cómo fue el proceso. La concertó con Abraham, se la juramentó a Isaac, la concierta con Jacob y la decreta Israel por pacto sempiterno. Un pacto que tiene principio, pero no tiene final. Por lo tanto, esa palabra está vigente de que esa tierra es de Abraham y de su descendencia, de Isaac, de Jacob, que viene a ser Israel. Y ese es el pacto sempiterno. ¿Cuál es la garantía? Jehová. Jehová juró por sí mismo. Jehová jura por sí mismo. Entonces, si Jehová dice, esta tierra es tuya y yo soy la garantía, los reyes ahora están buscando ¿a qué? A quitarle la tierra, dividir la tierra para lograr paz y seguridad y así configurar lo que es, ¿verdad?, la rotura del pacto sempiterno, logrando una paz superficial y una supuesta seguridad en Medio Oriente. Entonces, los hombres lo que quieren es invalidar el juramento que Dios hizo a su pueblo. Y por esa es la razón que dice que cuando digan paz y seguridad, viene la destrucción, porque Dios es un Dios bueno, pero Dios tiene carácter. Y si Dios garantizó de que eso no lo tocaba a nadie, entonces, pero ¿y cómo si Dios juramentó que eso no lo tocaba a nadie? Ellos están allí, porque están allí, pero no se ha oficializado de que eso es de ellos. Están allí, ¿verdad?, como extranjeros, como en una situación donde hay un status quo, pero no se queda ahí. El profeta Isaías también me habla y me dice, yo también vi los juicios de Jehová. Los juicios de Jehová que están por toda la tierra, que hablábamos del salmista, yo también los vi. Y los estoy viendo por la misma razón, por la misma causa. Cuando nosotros estuvimos aquí hablando al público sobre los acuerdos de Abraham, en el 2019, 2020, fueron los acuerdos que en aquel cuatrenio Donald Trump comenzó. Eso es así. Unos acuerdos para lograr o comenzar a configurar lo que es paz y seguridad, donde todas estas naciones comienzan a reagruparse y a hacer convenios con Israel. Vamos a ver unos visuales, un video de introducción a este tema que estamos hablando, donde vemos ese acuerdo configurarse en Washington. Estamos aquí esta tarde para cambiar el curso de la historia. Después de décadas de divisiones y conflictos, estamos con un nuevo Oriente Medio. Gracias al valor de los líderes de estos tres países, estamos tomando un camino hacia un futuro donde todos viven conjuntamente en paz y prosperidad. En algunos momentos, estos líderes visionarios firmarán estos acuerdos de paz entre Israel y los estados árabes por primera vez en más de un cuarto de siglo. En toda la historia de Israel ha habido solamente 2 acuerdos como estos. Ahora hemos conseguido 2 en un solo mes y ya vienen más. Israel, los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein establecerán embajadas, intercambiarán embajadores y empezarán con el trabajo en colaboración, una colaboración sólida como parte de los sectores amplios, desde el turismo hasta comercio, seguridad. Van a trabajar conjuntamente, son amigos. Los acuerdos también abren la puerta para musulmanes en el mundo para visitar los sitios históricos en Israel y para rezar de forma pacífica en la mezquita Al-Aqsa en Jerusalén, el tercer sitio más sagrado de Islam. Juntos estos acuerdos servirán como la base para un acuerdo de paz más inclusive en la región, lo que nadie pensaba posible. Ciertamente en estos tiempos, incluso en décadas desde ahora, pero con acuerdos, respeto mutuo y amistad, tenemos que honrar a nuestros invitados de Israel, de los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Felicidades por este logro increíble. Felicidades. Fantástico. Como pudieron ver, ahí teníamos la configuración de lo que fue el comienzo de los acuerdos de Abraham. Acuerdos que van conduciendo a Israel a lograr una paz y una seguridad con sus países vecinos. Acuerdos que están condicionados a la creación de 2 estados, un estado palestino y un estado israelí, tal como la Biblia lo dice. No en el 1980, no en el 1990, no en el 2000, no en el 2010. Se están configurando precisamente hace 4 o 5 años atrás, cuando Donald Trump y Netanyahu eran los que estaban al frente.
Hubo un receso profético y vuelve nuevamente otra vez a Dios a retomar lo que se estaba estableciendo. Y precisamente hoy en día está Netanyahu en Casa Blanca, como vieron anteriormente en el video, retomando el asunto de los acuerdos de Abraham, retomando el asunto de Gaza y retomando todo lo que es la configuración del acuerdo de paz y seguridad. Cuando yo hablo de paz y de seguridad, yo tengo una alarma profética encendida porque estoy viendo que lo que la palabra dice es real. No solamente que es real, que hay una relación directa entre lo que está configurándose en Medio Oriente con el arrebatamiento de la iglesia. Porque el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que estar vigilantes para que aquel día del Señor no los sorprenda, no los tome como ladrón en la noche. Porque ustedes no son de las tinieblas, sino que ustedes están que son hijos de la luz, hijos del día. Ustedes están enfocados por la palabra y la palabra les dice que cuando ellos digan paz y seguridad, entonces vendrá la tribulación, entonces vendrá la hora de la prueba, entonces vendrá la destrucción repentina. Mientras más cerca esté paz y seguridad, mientras más cerca esté la rotura del pacto sempiterno que Dios le establece a Abraham, Isaac, Jacob y a toda su descendencia, más cerca está el evento del día del Señor, el arrebatamiento de la iglesia. Eso es así. Esa es la configuración de esto. Entonces, estamos viendo, acaban de ver el video hoy, Netanyahu en Casa Blanca, vieron ahora mismo el video de la configuración de los acuerdos de Abraham, donde se está trazando una línea de cumplimiento para lograr un acuerdo de paz y seguridad entre Israel y sus países aliados y vecinos y no aliados, para lograr una paz y una seguridad en Medio Oriente, la cual Donald Trump ha prometido y ha dicho, yo voy a ser quien va a lograr esa paz y esa seguridad. Entonces la gente dice, pero no es el anticristo viene a confirmar, dice, y confirmará el pacto con muchos. Y cuando confirme ese pacto es cuando comienza la gran tribulación. Ahí entonces viene que destrucción repentina, porque el anticristo lo que hace es romper el pacto que Dios hizo estableciendo un nuevo pacto, diciendo, no, aquí van a vivir los palestinos y los judíos o los hebreos. Y ahí entonces se configura, ¿verdad?, esa antesala a lo que es la tribulación, pero también nos deja saber que mientras ese reloj profético se va moviendo en cuanto a paz y seguridad, asimismo también se está moviendo el arrebatamiento de la iglesia. El profeta Isaías te decía que veía lo mismo que veía el salmista. En el capítulo 24. Y vamos a verlo. De la misma manera la palabra nos dirige hacia lo mismo. Dice el 24:1, dice, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz. Jehová vacía la tierra, trastorna su faz. Está viendo juicios de Jehová. Pero ¿por qué Jehová está haciendo eso? ¿Qué dice el profeta? Y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote, como el siervo, así su amo, como el criado, así su ama, como el que compra al que vende, como al que presta al que toma prestado, como al que da al ogro, así que lo recibe. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. La tierra será enteramente vaciada y saqueada. Los moradores de la tierra están, o sea, en una mentalidad de que estamos en adelanto tecnológico, de que estamos aquí, de que estamos allá. No están contando con que hay una sentencia profética. La tierra va a ser vaciada. La tierra va a ser destruida. Hay una palabra que está garantizando eso. ¿Por qué? Porque Jehová pronunció esta palabra. ¿Pero qué palabra es la que Jehová pronunció? Vamos a ver. El juramento que hizo a su pueblo. Exacto. ¿Pero qué continúa diciendo aquí? Aquí continúa diciendo el por qué. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí es que viene lo que el hermano Jeremías está hablando. Se destruyó la tierra, cayó. Se contaminó. Las altas pueblos, las grandes potencias se enfermaron. ¿Ves? Se destruyeron. ¿Por qué? Y aquí viene el por qué. Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho. ¿Para lograr qué? Y quebrantaron el pacto sempiterno para lograr paz y seguridad. Ellos para lograr paz y seguridad, número uno, ¿qué hacen? Traspasan el derecho. El derecho. Las leyes, falsean el derecho, traspasan las leyes, le van dando una identidad. Porque yo estoy de acuerdo que los palestinos existan, son seres humanos. El problema no es que Dios no quiere que ellos existan, Dios quiere que ellos existan, nosotros también. El problema es en cuanto al territorio donde se quiere ubicar ese estado, que es un lugar donde Jehová dijo, no, esto es tuyo.
Y ahí es donde está el asunto medular de la dinámica, de la geopolítica que se está dando hoy en día en Medio Oriente. Por lo tanto, él dice, se destruyó, cayó la tierra, se vació, enfermaron los altos pueblos, las potencias, porque hay una sentencia profética. Y entonces dice, la tierra se destruyó. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra. Por esta causa, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, rompieron el pacto sempiterno, que es el pacto que Jehová hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob. Y entonces dice, esta es la causa. Esto es por esto que viene la tribulación. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y disminuyeron los hombres. Cuando habla de disminución de hombres, está hablando de mortandad. O sea que Isaías está viendo la tierra vaciada, enteramente saqueada, las grandes naciones cayendo. Los juicios manifestándose. Juicios manifestándose como veía. Esta palabra nos hablaba en el Salmo 105, que decía que los juicios de Jehová estaban en toda la tierra. Y dice, ¿y sabes por qué los juicios de Jehová están en toda la tierra? Porque traspasaron el derecho, falsearon las leyes y quebrantaron el pacto sempiterno. Él dice, ¿sabes qué pasó? Que Jehová trajo a la memoria el pacto que había hecho con Abraham, el que concertó con Abraham, el que le juramentó a Isaac, el que confirmó con Jacob. Los reyes vinieron, quebrantaron ese pacto y ese pacto dio paso a los juicios de Dios sobre toda la tierra. Eso mismo. Es para que nosotros veamos que cuando Dios hace un pacto y Él jura por sí mismo, no juraron los hombres, Él juró, Él puso su firma. Hay una seriedad, hay un carácter. Entonces la gente entiende, o sea, hay un reloj contando, que es un reloj profético. Mientras más se acerque la división, la rotura del pacto sempiterno, más cerca está el día del Señor, el arrebatamiento. Y el apóstol Pablo nos aconseja y nos dicen, ustedes no son de las tinieblas, abran los ojos y estén pendientes a esos movimientos. Por eso estamos reseñando la visita de Netanyahu a Washington hoy. Por eso te estamos trayendo una memoria de lo que pasó en los acuerdos de Abraham. Y por eso también queremos que tú veas este video que habla de lo que Trump quiere hacer en Gaza, a lo cual se está oponiendo el mundo entero. Ya Irán se apresta, Rusia, Turquía y todas estas naciones a hacerle frente a Estados Unidos, el cual ha dicho que determinadamente tomará Gaza como un medio de negociación para lograr la paz y la seguridad en Medio Oriente. Ruinas y más ruinas. Territorios enteros arrasados por las bombas israelíes. Este es el espacio que Trump quiere tomar el control con su ya famoso plan denominado la Riviera de Oriente Medio en Gaza. Este proyecto busca desplazar a más de 2 millones de palestinos de su hogar y transformarlo en una especie de paraíso turístico. Pero como era de esperar, ha desatado un fuerte rechazo global. Los desplazados ya avisan al presidente de Estados Unidos que siga soñando. Todo comenzó cuando Trump, junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentó su plan en la Casa Blanca. La idea era que Gaza se convirtiera en un centro turístico y de lujo, similar a la Costa Azul en Europa. We have an opportunity to do something that could be phenomenal. And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent. Este plan ha sido ampliamente rechazado. Países como Arabia Saudí, Egipto, Jordania, Qatar y Turquía se han opuesto rotundamente, destacando que violaría los derechos humanos y el derecho internacional. It is essential to avoid any form of ethnic cleansing. La comunidad internacional también se ha mostrado en desacuerdo. Gobiernos de todo el mundo, incluido China, Rusia, Alemania, Francia y España, han rechazado este plan, calificándolo de impracticable y potencialmente desestabilizador. Los gazatíes palestinos deben seguir en Gaza. La Casa Blanca, por su parte, trató de suavizar el impacto, aclarando que no habrá intervención militar en Gaza, aunque la idea de desplazar a los gazatíes sigue en pie. Sin embargo, lo que más llama la atención es que, según fuentes de la Casa Blanca, incluso dentro del gobierno de Trump, había dudas sobre la viabilidad de este plan. President has not committed to putting boots on the ground in Gaza. He has also said that the United States is not going to pay for the rebuilding of Gaza. La propuesta de Trump no solo ha generado un rechazo diplomático, sino que también ha reavivado tensiones en la región. Gaza, hogar de millones de palestinos, ha sido un símbolo de la lucha por los derechos de este pueblo. Así que estamos próximos a ver esa reconfiguración de lo que la palabra dice.
paz y seguridad, la rotura del pacto sempiterno, la división de la tierra en 2 estados, para lograr una paz y seguridad que traerá destrucción repentina. Así que no te pierdas el próximo programa. Mantente con nosotros en este tu programa. El día está cerca. Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.